Buenos días, Iglesia Bautista Trinidad. Que la paz de nuestro Dios y la gracia que es por medio de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros en esta mañana. Estamos contentos de estar juntos otra vez como iglesia. Estamos orando para que el Señor pueda permitirnos reunirnos nuevamente como iglesia en nuestro templo, pero sabemos que las condiciones en las que nos encontramos en estos momentos están en las manos del Señor. Por eso oramos a Él con fe, por eso clamamos a Él diariamente, en busca de que Él nos muestre, nos dé la sabiduría suficiente para nosotros seguir sometiéndonos a las autoridades y a todas las instrucciones que en este tiempo especial están siendo impartidas, pero al mismo tiempo promover el retorno a nuestras actividades regulares con un corazón enseñado y entendido en todo lo que hemos vivido en este tiempo. Así que damos gracias al Señor por todo lo que hemos estado experimentando y también oramos al Señor para que Él pueda abrir las puertas para retornar a nuestras reuniones y volver a vernos, volver a tener un tiempo de comunión como anhelamos tener. Nosotros queremos continuar en esta mañana el estudio de Mateo. Una de las cosas que podemos agradecer al Señor es que nos ha permitido estos medios y estas facilidades para darle continuidad al Evangelio de Mateo, a la predicación del Evangelio de Mateo. Hemos estado avanzando en el curso de este año de popularidad del Señor Jesucristo y en la mañana de hoy entraremos en el capítulo número 10. Así que vaya buscando su Biblia, por favor, para que juntos leamos la primera porción del capítulo 10 que va desde los versos 1 al 4. Pero antes, yo quisiera que recordáramos la manera en que el Señor Jesucristo concluyó el capítulo 9, porque esa manera en la que el Señor concluyó el capítulo 9 es un vinculante directo, hay un nexo allí directo con este primer versículo del capítulo 10 y nos va a permitir una fluidez de la idea que es apropiada para nosotros entender qué está haciendo el Señor Jesucristo en el capítulo 10 de Mateo. Cuando el Señor Jesucristo concluyó el capítulo 9, lo hacía invitando a la iglesia, invitando a sus discípulos a que rogaran al Señor de la mies por más obreros para su mies. Esa es la manera en como el Señor Jesucristo termina, pero también nosotros vemos que es la forma como el Señor Jesucristo uh, comienza. El Señor Jesucristo eh, eh, camina hacia la acción del primer versículo del capítulo 10, partiendo del clamor del último versículo del capítulo 9. Cuando el Señor Jesucristo clama allí de esa manera, el Señor Jesucristo cierra el capítulo 9, pero abre el registro histórico del reclutamiento de los discípulos, de la formación de los discípulos, que en esa misma porción son llamados apóstoles. Todo eso nosotros vemos que el Señor Jesucristo hace allí en esa transición, y el nexo que nosotros encontramos en el capítulo 10 es esa palabra que se encuentra allí en el capítulo 10. Acompáñenme a Mateo capítulo 10 para que veamos la primera palabra que aparece en el verso 1. Si usted nota conmigo, es la palabra entonces. Esa palabra nos indica que el Señor Jesucristo procede a una acción particular como producto de lo que ya Él declaró en el verso número 38 del capítulo número 9. El Señor Jesucristo allí tiene ese llamado soberano hacia el grupo de sus discípulos y abrimos
ese estudio del capítulo 10 en la mañana de hoy, conociendo a ese grupo particular de 12 hombres que el Señor llama, 12 hombres corrientes, comunes, con sus debilidades, con sus fallas, pero también con sus características particulares que el Señor potenció para su gloria y para el cuidado de la grey, para el cuidado de la iglesia, a manos de los cuales Él dejó la responsabilidad de ministrar el cuerpo de Cristo, de expandir el reino de los cielos, de predicar el Evangelio. 12 hombres, entre los cuales se encontraba aquel que le entregó, aquel que traicionó al Señor Jesucristo a cambio de 30 monedas de plata. Allí encontramos la historia de estos 12 hombres, el perfil brevemente que vamos a ver de cada uno de ellos en la mañana de hoy, pero también las instrucciones que el Señor Jesucristo les dio, el llamado que el Señor Jesucristo hizo a estos hombres de manera particular. El Señor Jesucristo instó a la iglesia a orar por más obreros para su mies, pero el Señor Jesucristo inmediatamente en el capítulo 10 dio muestras de que Él se iba a encargar de llamar a obreros para su mies. En esta mañana nosotros hemos querido titular este mensaje justamente de esa manera: 12 obreros para la mies. Así que acompáñenme al capítulo 10 de Mateo y allí nosotros tendremos la lectura hasta el verso 4. Dice la palabra de Dios allí: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Este es el listado de nombres. Detrás de algunos de estos nombres hay algunos significados interesantes que nosotros vamos a ver en la mañana de hoy, pero sobre todas las cosas, cómo aplica para nuestras vidas como iglesia este llamado particular que el Señor Jesucristo hace a estos 12 hombres comunes y corrientes. ¿Cómo podemos aplicar la enseñanza de esta porción en nuestras vidas en la mañana de hoy? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en este estudio de la primera porción del capítulo 10 de Mateo. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos y queremos entregarte este tiempo, Señor, para que tú dirijas nuestro encuentro con tu palabra. Queremos que seas tú quien hables a nuestros corazones. Queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija a toda tu revelación. Por eso te rogamos, oh Señor, que tú permitas que ella sea la protagonista de este tiempo. Oh Señor, que las ideas que nosotros expresemos estén amparadas en tu palabra y solamente en tu palabra. Bendícenos, guárdanos, habla a cada corazón de la iglesia, pero también a los corazones de aquellos que nos reciben, que nos ven, que nos sintonizan en esta mañana para compartir con nosotros el mensaje de tu palabra. Sé propicio a nosotros en nuestra condición de pecado, Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor Jesucristo agota una jornada poderosa de 10 milagros portentosos, milagros fehacientes, como ya hemos explicado, entre el capítulo 8 y el capítulo 9.
pero también el Señor Jesucristo toma tiempo para dejar en medio de los discípulos 4 enseñanzas particulares, 4 principios bíblicos, 4 enseñanzas que el Señor Jesucristo compartió con sus discípulos para formar el carácter de sus discípulos, de la misma manera en que nosotros debemos anhelar ser formados por las mismas enseñanzas en nuestro carácter hoy, en el carácter de la iglesia hoy. El Señor Jesucristo de primera instancia enseñó sobre el costo de seguirle, el costo de seguir al Señor Jesucristo, y tomó el momento para advertir a algunos que venían al Señor Jesucristo que en el Evangelio ellos no iban a encontrar lo que ni siquiera Él mismo tenía en ese momento, un lugar donde recostar su cabeza. El Señor Jesucristo advertía de esta manera a aquellos que tal vez venían al Evangelio procurando algún tipo de fama, algún tipo de renombre, algún tipo de remuneración, algún tipo de ganancia, algún tipo de gloria. El Señor Jesucristo de manera particular tomó el tiempo para advertir que el seguirle como un discípulo verdadero tiene un costo. Incluso ese costo se extendió a alguna otra persona que vino al Señor Jesucristo en ese momento particular, que queriendo buscar de Él, pero solicitando una venia, un permiso para ir a enterrar a su padre, decía esa persona. El Señor Jesucristo estableció las prioridades claras en ese momento para todo aquel que desee llamarse a sí mismo un discípulo del Señor. Toda aquella persona que quiera seguir al Señor Jesucristo tiene que tener al Señor Jesucristo como prioridad en su vida. El Señor Jesucristo comenzó enseñando el costo de seguirle. Posteriormente, el Señor Jesucristo enseñó sobre el llamado poderoso, ese llamado poderoso a los enfermos espirituales, a los pecadores, a aquello a lo cual el Señor Jesucristo vino de manera particular a llamar, no a justos, no, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesucristo nos mostró por medio de ese eficaz, poderoso, pero también sencillo llamado que en cuanto a Mateo se refiere, fue un llamado que se tradujo a una sola palabra: sígueme. Y allí mismo vemos en la historia del autor de este evangelio que estamos estudiando cómo él, dejándolo todo, siguió al Señor Jesucristo, obedeciendo el poder de ese llamado particular, efectivo, transformador del Señor Jesucristo. En tercer lugar, el Señor Jesucristo enseñó sobre la necesidad de una mente transformada para que el evangelio de gracia, ese evangelio transformador, pueda hacer efecto regenerador en la vida de un alma, en la vida de una persona que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor Jesucristo enseñó que el evangelio no puede habitar en mentes que aún descansan en la zona de confort de las tradiciones humanas y de las prácticas religiosas de este mundo. No se pone remiendo, decía el Señor, de un paño nuevo en un vestido viejo, porque la fuerza de ese paño, las verdades aplastantes del Evangelio en comparación, ¿verdad? Esta es la analogía que el Señor está haciendo. La fuerza de ese paño hará mayor la rotura de ese vestido viejo. No se echan vinos nuevos en odres viejos, decía el Señor Jesucristo, porque de esta manera los odres se rompen y se pierden las dos cosas: se pierde el vino y se pierden los odres. El Señor Jesucristo demanda una transformación de nuestra mente, demanda una transformación de nuestros pensamientos y de nuestra cosmovisión, cómo nosotros vemos la vida cuando permanecemos en el Evangelio, que de hecho la mayor transformación que el Evangelio hace, la hace justamente en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y es justamente por esto, porque se requiere un pensamiento regenerado, transformado, trastocado por el Evangelio de Cristo, para que seamos coherentes
con la potencia del Evangelio, el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no puede habitar en mentes anquilosadas en las costumbres y en las tradiciones. El Evangelio renova nuestros pensamientos. Y de esa misma manera el creyente tiene que vivir renovando sus pensamientos y su entendimiento día a día. Esa fue una de las cruciales enseñanzas del Señor Jesucristo en esta porción de los capítulos 8 y 9. Finalmente, el Señor Jesucristo, como ya vimos en la introducción en esta mañana, clama para más obreros para su mies. El Señor Jesucristo tiene la potestad de llamar obreros a la mies, pero invita a la iglesia y a sus discípulos en sentido general a que clamen al Señor de la mies por más obreros para la mies. Por esto, el Señor Jesucristo entonces comienza el capítulo número 10 haciendo un ejercicio autorizado, soberano, llamando y transfiriendo a aquellos a quienes llama esa misma autoridad con la cual les llama. El Señor Jesucristo no solamente hace un llamado autorizado, sino que hace un llamado autoritativo. Esto quiere decir que transfiere la autoridad a quienes les llama. Los obreros que son llamados a la mies están autorizados para la labor, pero también son investidos con la autoridad de la palabra de Dios para la labor. Porque a fin de cuentas, la labor de los obreros se fundamentará en no otra cosa que la palabra de Dios para ministrar a la iglesia. De manera que acompáñeme allí al capítulo número 10, verso 1, para que nosotros podamos comenzar a ver, ante todo, ese propósito particular, el propósito del llamado. Allí en el verso 1, dice la palabra de Dios allí, Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Todo el capítulo 10, mi amado hermano, es un compendio maravilloso de estas instrucciones y estas pautas que el Señor Jesucristo le confiere a sus discípulos para capacitarles, para formarles, para autorizarles, para comisionarles para la expansión del reino de los cielos. Esta porción del capítulo 10, en este año de preparación del Evangelio de Mateo, es el que nosotros conocemos como los embajadores del reino de los cielos. Y es un compendio de esto, de pautas, de reglas, de normas para la comisión apostólica que el Señor Jesucristo establece para ministrar y para la formación y para el establecimiento de la iglesia del primer siglo. De hecho, a inicios del capítulo 4 de Mateo, nosotros vimos cómo ya el Señor ejerció un llamado inicial a algunos apóstoles. El Señor Jesucristo, allí en el capítulo 4 de Mateo, vemos cómo se acerca a la costa, se acerca a la playa y encontrando allí a aquellos pescadores, a Jacobo, a Juan, su hermano, y a Simón y a Andrés, su hermano, ocupa su barca, comienza a tener una relación de amistad con ellos, les llama y les ofrece ser pescadores de hombres, les anima a dejar sus redes para que comiencen a ser evangelistas, misioneros, predicadores del Evangelio de Cristo. Y ese es un primer llamado. Ese primer llamado allí es el que nosotros conocemos como esa primera expansión del reino de los cielos. Nótese que cada una de estas porciones del Evangelio, nosotros al menos de este año de popularidad, las hemos bautizado o las hemos renombrado de una manera
aliterada cada una de ellas comenzando con la letra E, para que podamos recordar y hacer memoria fácilmente de cada una de estas etapas del Señor Jesucristo en su año de popularidad. La expansión del reino de los cielos, luego el sermón del monte, ese maravilloso discurso del Señor Jesucristo, lo llamamos los estatutos del reino de los cielos. Luego nosotros vemos los milagros del Señor Jesucristo y hemos llamado esa porción las evidencias del reino de los cielos. Y ahora, en esta mañana y en los domingos que siguen, nosotros estudiaremos el capítulo 10, que constituye él mismo, él solo, propiamente el capítulo 10 solamente constituye lo que nosotros llamamos los embajadores del reino de los cielos. Ya más adelante estudiaremos, ¿verdad?, los enemigos del reino de los cielos en los capítulos 11 y 12. Y allí terminará, ¿verdad?, el año de popularidad, para comenzar a ver entonces el año de padecimiento, o lo que se conoce como el año de pasión del Señor Jesucristo. Entonces, estoy dando un esbozo rápido, así breve, por encima del esqueleto del Evangelio de Mateo que estamos estudiando y que ha sido de tanta bendición para nosotros en este tiempo. Pero esa porción de manera particular que nosotros encontramos allí en el verso 1 nos habla claramente de la intención del Señor Jesucristo para formar, para capacitar a estos embajadores del reino de los cielos. Su llamado, sus instrucciones que son dadas a estos hombres comunes y corrientes que el Señor utilizó para la continuidad de su ministerio aquí en la tierra. Y nosotros hoy podemos decir que estos hombres tuvieron éxito porque hasta hoy se predica el Evangelio de Cristo. Es cierto que el Señor Jesucristo prometió que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin, pero la realidad es que estos hombres fueron herramientas útiles en las manos del Señor, sobre todas las cosas por la labor formativa que el Señor hizo en ellos, y posteriormente la labor que el Espíritu Santo que le fue dado hizo en sus corazones, haciendo de ellos herramientas útiles para el reino de los cielos. Por eso, mi amado hermano, aunque el verso 1 solamente se limite, usted y yo veamos en esta mañana que prácticamente se limita a esas señales y portentos, la realidad es que el capítulo 10 completo está saturado, está cargado de pautas para estos hombres, para formarles e instruirles. Y usted y yo vamos a ir viendo, ¿verdad?, en la medida que estudiemos el capítulo 10, porción tras porción, cómo el Señor Jesucristo comisiona de manera poderosa a estos sus discípulos. El Señor Jesucristo les da autoridad, como dice el versículo, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y también les da autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia, dice la porción. El Señor Jesucristo transfiere a sus discípulos la autoridad y la capacidad de echar fuera demonios y de sanar toda enfermedad y todo quebranto de la gente. En el idioma original, esta palabra particular con la que se denota la autoridad que es conferida a sus discípulos, no solamente habla de autoridad o de potestad para hacerlo, sino que también habla de privilegio para hacer la labor. Nos habla de competencias, nos habla de poder, del derecho, de la jurisdicción para hacerlo, pero sobre todas las cosas nos habla de la potestad para hacerlo y del privilegio de llevar a cabo esta obra y este llamado, estas grandes señales que el Señor Jesucristo puso en los hombros de aquellos discípulos que atendieron el llamado del Señor. El Señor otorga autoridad y capacidad para las señales y portentos milagrosos que Él mismo estaba llevando a cabo, pero no vemos en la palabra de Dios que les da autoridad para perdonar pecados. Ojo con esto. Nadie puede perdonar pecados. El Señor comisionó poderosamente a sus discípulos
pero todavía la autoridad para perdonar pecados pertenecía solamente a Él, pertenecía solamente al Dios de los cielos. Por eso, a pesar de que tenían autoridad para estas grandes señales, estaban de alguna manera, mi amado hermano, limitados ante el verdadero fin de las señales, y ese fin era Cristo mismo. Todo poder que ellos ejercieran debía apuntar a Cristo Jesús. Como hoy, mi amado hermano, a pesar de la diferencia clara e indiscutible, porque ni a usted ni a mí se nos ha dado la potestad para echar fuera demonios, ni la capacidad, ni la autoridad para sanar toda enfermedad y dolencia, ¿verdad? Pero hoy, todo esfuerzo que usted y yo, cargados con el mismo peso de predicar el Evangelio, hagamos en medio de los hombres, debe apuntar a Cristo Jesús. Esa autoridad, para que podamos estar claros, ¿verdad?, en el llamado y la comisión que el Señor Jesucristo hizo a estos hombres, esa autoridad sobre demonios y enfermedades tenía lo que yo puedo llamar, ¿verdad?, en este momento tres P que tenían limitado el ejercicio de los discípulos y los apóstoles aquí en la tierra. Protagonistas limitados, solamente ellos fueron escogidos para esa labor particular que el Señor Jesucristo les estableció y para la cual los formó. Protagonistas limitados, pero también un propósito limitado. El Señor Jesucristo tenía un plan y un propósito para afirmar la doctrina de la fe cristiana en ese primer siglo de la iglesia. Luego de ahí, ese propósito cesó, ese propósito se cumplió, y el propósito de continuidad que nosotros podemos observar en la historia de la fe, en la historia de la fe cristiana, en la historia de la iglesia, recae sobre el canon de la palabra de Dios, recae sobre la compilación de la Biblia, de la palabra de Dios. Ya no necesitamos esos portentos y señales, ya no necesitamos esas señales fehacientes y esos milagros poderosos. Ya nosotros tenemos con nosotros la palabra de Dios. Gloria a Dios por su palabra, porque ella es suficiente. Ella es suficiente. Entonces, protagonistas limitados, propósito limitado, pero también un plazo limitado. El tiempo en el que estas señales se manifestaron era un tiempo finito. Esas señales llegaron a un término, y ese término se dio con el último de los apóstoles. La realidad es que la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, que el propósito del Señor con estas señales fue cumplido hasta el momento en que pudo darse a conocer o validarse todo el canon de las Sagradas Escrituras. De manera que nosotros hoy tenemos en las manos la revelación más confiable que las experiencias que estas señales y portentos generan en el corazón de las personas. La palabra de Dios es aquello por lo que debemos hoy como pueblo de Dios caminar, y es la palabra de Dios aquella herramienta que mueve nuestra fe y nuestra práctica, pero que también mueve la predicación de la palabra de Dios para la transformación de las almas. No son ya las señales, no son ya los milagros, es la palabra de Dios. De manera, mi amado hermano, que ese propósito particular que nosotros vemos allí fue conferido a los discípulos, les fue dada potestad, les fue dada autoridad para sanar toda dolencia, para echar fuera demonios, y todas esas señales, todos esos portentos, como sucede hoy cuando tú y yo predicamos a Cristo Jesús, que es, dicho sea de paso, lo que produce el mayor de los milagros, que es la transformación de un alma. Cuando tú y yo hacemos eso, debemos, al igual que aquellos hombres, apuntar a toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y estos hombres tenían el perfil para eso. Eran hombres improbables, pero el Señor Jesucristo
se iba a asegurar de que funcionara ese equipo particular de 12 hombres que el Señor Jesucristo llamó. Y lo que nosotros quisiéramos ver ahora, ¿verdad?, en esta parte del sermón es el perfil de cada uno de esos 12 hombres. Acompáñenme al verso 2 y leemos de ahí en adelante, ¿verdad?, los nombres de los apóstoles. Fíjate que ya, ¿verdad?, en el verso 2 ya no se les llama discípulos. Ahora en el verso 2 ya el Señor les confiere la autoridad titular de apóstoles. Dice la palabra de Dios allí, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Estos son los 12 apóstoles de el Señor Jesucristo. La realidad es que esa palabra particular que el Señor Jesucristo usa y para designarles nos da la idea de un llamado y de una comisión especial. Es un mensajero del Señor, un enviado por el Señor Jesucristo, un embajador, un evangelista oficialmente comisionado por el Señor Jesucristo con poderes y milagros para la expansión del reino de los cielos. Si bien sujetos, ¿verdad?, como ya dijimos hace unos segundos, a una elección protagónica específica, a un propósito específico y a un plazo del ejercicio en la historia de la iglesia. Estos hombres que habían caminado con el Señor, que fueron seleccionados personalmente por el Señor, que estuvieron con el Señor al momento de su pasión, de su muerte y de resurrección, son los llamados apóstoles del Señor. Si usted falla en al menos uno de esos requisitos, usted no tiene derecho a llamarse apóstol del Señor. El mismo apóstol Pablo padeció lo indecible en medio de la iglesia, tratando de confirmar, tratando de validar en medio de la iglesia la legitimidad de su llamado apostólico. Y todo porque no fue parte del grupo original de los discípulos que el Señor Jesucristo comisionó personalmente como apóstoles. Todo porque el apóstol Pablo no estuvo allí con el Señor Jesucristo, caminando con Él, o no estuvo allí a los pies de la cruz, o no estuvo en el momento de su resurrección. El apóstol Pablo padeció por defender la legitimidad de su apostolado. Para que vengan algunos osados hoy, que es uno de los calificativos más apropiados que yo puedo utilizar en este momento, para llamarse a sí mismos apóstoles del Señor. Y lo peor, mi amado hermano, es que hay congregaciones que aceptan y que apoyan este tipo de atrevimientos en medio de ciertos llamados ministros de la palabra de Dios. Apóstoles del Señor, solamente estos que el Señor llamó. Así que tengamos cuidado, mi amado hermano, no solamente con asumir. Yo dudo mucho que el cristiano común, el que ha sido llamado y transformado por Cristo, ¿verdad?, quiera o desee asumir de manera particular, arbitraria, este título para su vida. Pero hay una serie de falsos maestros, dice la palabra de Dios, que habrían de venir con el atrevimiento y la osadía de asumir para sí el llamado apostólico que el Señor Jesucristo de manera tan exclusiva hizo a 12 hombres de una cantidad mucho mayor de hombres que el Señor Jesucristo tenía como sus discípulos, entre ellos 70 discípulos del Señor Jesucristo, quienes envió de dos en dos a predicar el reino de los cielos. De entre esa cantidad de personas, el Señor Jesucristo escogió a 12 de manera particular y les llamó sus apóstoles.
Apóstoles del Señor son esos apóstoles que nosotros leímos. Simón, que también es llamado Pedro, en griego, en hebreo, o en arameo, esa es la palabra, ese es el nombre Cefas. Pedro o Cefas, ese es Simón Pedro, el primer discípulo que el Señor Jesucristo menciona en cada una de sus listas de apóstoles, hijo de Jonás, pero también Andrés, su hermano, hijo de Jonás, Jacobo y Juan, que el Señor Jesucristo les apellidó Boanerges por su impetuosidad, por su carácter, ¿verdad?, airado, incontenible, impetuoso, ese apellido que quiere decir los hijos del trueno. Esos cuatro hombres, esa pareja de hermanos, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Luego, ¿verdad? Felipe, Bartolomé, Tomás, el llamado Dídimo, como también nos lo revela la palabra de Dios, dando cuenta de que posiblemente tenía un hermano o una hermana gemela, porque eso es lo que quiere decir la palabra dídimo, que era mellizo, que era gemelo de alguien, ¿verdad? Este Tomás, que también ha pasado a la historia tristemente por su escepticismo, por su incredulidad, cuando oyó acerca del Señor Jesucristo y estableció que no iba a creer hasta que no viera, hasta que no tocara. Esos son los discípulos del Señor Jesucristo. Mateo, este Leví, que era un cobrador de impuestos, el autor de este evangelio que nosotros estamos estudiando. Jacobo, hijo de Alfeo. Lebeo, que también es llamado Judas o es llamado Tadeo, de donde proviene, ¿verdad?, aquel famoso San Judas Tadeo. Es este Lebeo que nosotros vemos aquí como parte de los discípulos del Señor. Simón el celote o el cananista, el revolucionario que estaba en medio de este grupo de hombres. Y hasta Judas, contado entre los verdaderos discípulos y apóstoles del Señor, llamado con el Señor Jesucristo por un propósito particular. Judas Iscariote. Estos son los apóstoles del Señor. Así que vamos a ver ahora, ¿verdad?, acerca de cada uno de ellos, un perfil breve que nos permitirá entender el propósito del Señor al llamar a un grupo tan heterogéneo, tan improbable, un grupo con tantas debilidades, con tantas fallas, y aún así encomendarle la mayor de las comisiones: hacer discípulos a todas las naciones, expandir el reino de los cielos, llevar el evangelio del reino, predicar el evangelio del reino a todas las naciones. El primer discípulo que nosotros encontramos allí, ¿verdad?, en el verso 2, es ese famoso discípulo del Señor, Simón, llamado Pedro. Ese gran apóstol Pedro, del cual tendríamos que utilizar varios tomos para escribir acerca del apóstol Pedro, de su carácter, de su liderazgo, de su arrojo, de su valentía, pero también de su caída, de su restauración, de su ministerio en la iglesia primitiva. No en vano el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le usó al apóstol Pedro como esa herramienta, como esa columna en medio de la iglesia del primer siglo y en medio de la predicación del evangelio, al abrir las puertas del reino de los cielos con la llave del evangelio, por medio de la fe en Cristo Jesús, en su memorable discurso allí en Hechos capítulo número 2, donde fueron alcanzadas una serie de etnias y de personas de todo tipo de origen y de ciudadanías, ¿verdad?, haciendo evidente entonces que el apóstol Pedro abrió la puerta
del reino de los cielos con el evangelio a las naciones, a los gentiles. El Señor Jesucristo utilizó al apóstol Pablo posteriormente, ¿verdad? Allí en Gálatas capítulo número 2 nosotros vemos que el apóstol Pablo se dirigiría a los gentiles, mientras el apóstol Pedro se dirigiría a los de la circuncisión, entiéndase, a los judíos. Pero el apóstol Pedro fue esa herramienta que abrió la puerta de los cielos, la puerta del evangelio del reino de los cielos, a los gentiles por medio de ese discurso particular en Hechos capítulo número 2. Su nombre, Simón, era un nombre común en aquella época y significaba el que ha escuchado a Dios. Pero el Señor Jesucristo tenía otros planes con este Simón, y el Señor Jesucristo le cambiaría el nombre a Petros, ese nombre particular que significa una roca, ¿verdad? Este Pedro, poseedor de un carácter inestable, emocionalmente, ¿verdad? Voluble, impetuoso, inconstante y posiblemente hasta indigno de confianza en muchas de sus manifestaciones, necesitaba afirmar su carácter como eso, como una roca. Y el Señor Jesucristo auguraba que esto iba a ocurrir conforme al propósito del Señor para con la vida de este Simón Pedro, y el Señor había establecido este nombre como un objetivo para el carácter de este particular hombre dentro del grupo de los discípulos del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro tendía a hacer grandes promesas que no podía cumplir, de aquellas personas apasionadas para iniciar un proyecto o dar un paso de fe, pero que con facilidad se rinden en medio del proceso. El apóstol Pedro fue el único en aquella barca en pedirle al Señor Jesucristo que le llamara para caminar con él sobre las aguas. Sin embargo, el apóstol Pedro terminó hundiéndose en las aguas. El apóstol Pedro fue el primero en reconocer al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, minutos después, el apóstol Pedro estaba reconviniendo al Señor Jesucristo para que no fuese a la cruz del Calvario. Actitud que le ganó de parte del Señor Jesucristo una reprensión, llamándole el Señor Jesucristo Satanás. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La palabra de Dios claramente nos muestra a este apóstol Pedro con una personalidad, con un carácter sumamente voluble. Sumamente voluble. El Señor Jesucristo nos muestra al apóstol Pedro como aquel que no quería ser limpiado los pies por el Señor Jesucristo. Sin embargo, al final era el que quería que el Señor Jesucristo lo bañara completo. El apóstol Pedro fue el que lideró el clamor de que no abandonarían al Señor nunca y que darían su vida por el Señor Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pedro fue quien le negó 3 veces al Señor Jesucristo antes de que el gallo cantara. Así que estamos frente a un hombre con una personalidad muy particular, una personalidad, ¿verdad?, intempestiva, un apóstol Pedro incontrolable. Ese es el primer semblante del grupo de los discípulos. El segundo nombre que nosotros encontramos, ¿verdad?, ese es su hermano, Andrés. Andrés, que también era pescador, junto con el apóstol Pedro, junto con Simón. Este Andrés fue el primer discípulo al ser llamado por el Señor. Si nosotros vemos el recuento allí compilado en Juan capítulo 1. Y aún a sabiendas del empuje del carácter de su hermano Simón, Andrés no dudó en presentarlo ante el Señor Jesucristo sin preocuparle el liderazgo que asumiría este
Simón Pedro. En Andrés nosotros tenemos posiblemente el carácter más ejemplar entre los discípulos. Es ese discípulo humilde, sumamente más maduro anímicamente si lo comparamos con su hermano, enfocado en el evangelismo y en las misiones. Era ese discípulo que atraía a las personas a los pies de Cristo Jesús. En otras palabras, se puede decir que Andrés fue el primer misionero a los judíos cuando trajo a su hermano Pedro a los pies de Cristo, pero también fue el primer misionero a los gentiles cuando intervino allí en una solicitud de unos hombres griegos que habían venido para ver al Señor Jesucristo, que habían utilizado, se habían acercado a Felipe primeramente, y Felipe utilizó a Andrés a sabiendas de que Andrés era esto. Era un hombre con una facilidad de atraer y presentar a las personas a Cristo. Era un hombre que tenía su enfoque y su prioridad puesta en traer a las personas a los pies de Cristo Jesús. El próximo semblante que nosotros vemos es el semblante de Jacobo, hijo de Zebedeo. Este Jacobo formaba parte de unos discípulos del Señor Jesucristo que compartían estos nombres. Incluso también podemos mencionar allí en ese grupo a algunos medio hermanos del Señor Jesucristo que también compartían estos nombres de Jacobo. Jacobo es ese nombre que proviene de la raíz Jacob, de donde proviene Jacob, pero que también posteriormente se traduce como Santiago, ¿verdad? Al agregársele esta porción, ¿verdad? A la palabra Jacob, Santiago, de ahí viene la palabra Santiago, el nombre de Santiago, aquel autor de la epístola universal en el Nuevo Testamento, la epístola de Santiago a la iglesia, fue escrita por un Jacobo. No entendemos que haya sido este Jacobo, hijo de Zebedeo, que es llamado en la palabra de Dios Jacobo el mayor, el autor de aquella epístola, pero sí este Jacobo presentaba un semblante de liderazgo en la iglesia. Este Jacobo era llamado Jacobo el mayor justamente por esto, porque era una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, este Jacobo adolecía de un carácter egoísta, de un carácter mezquino, de un carácter egocéntrico, de un carácter ambicioso. Junto con su hermano Juan, este Jacobo en repetidas ocasiones generó disputas en medio de los discípulos acerca de cuál entre ellos sería el mayor en el reino de los cielos. No solamente eso, mi amado hermano. Este Jacobo, junto con su hermano Juan, tuvo la osadía de, yo diría también la desvergüenza de apelar a su madre para que interviniera delante del Señor Jesucristo y solicitar al Señor Jesucristo que sus dos hijos estuvieran, uno a la derecha y uno a la izquierda, cuando el Señor Jesucristo viniera en su reino. Este Jacobo, de manera particular, manifestaba este tipo de carácter. El próximo discípulo que nosotros encontramos, llamado apóstol, allí mismo en el verso 2, es no otro que Juan, el hermano de Jacobo. Este Juan, a pesar de que es el autor conocido como el evangelista, el discípulo del amor, el discípulo amado, el apóstol, ¿verdad?, de palabras tiernas, de palabras de gracia, que fue capaz de escribir prolíficamente en el Nuevo Testamento, es autor de un evangelio, pero también es autor de 3 cartas a la iglesia y es autor de la revelación al Apocalipsis. Luego de Pablo, es el mayor autor del Nuevo Testamento. Ahora, este Juan nunca
manifestó esas cualidades por sí mismo. Juan aprendió estas cualidades del Señor Jesucristo. Juan no siempre tuvo estas cualidades. Juan era un hombre de la misma manera, cortado con la misma tijera que su hermano. Era un hombre impetuoso, era un hombre arrogante, era un hombre ambicioso, era un hombre con un carácter tosco. De hecho, se recuerda, ¿verdad? Allí en un momento particular narrado en el Evangelio de Lucas, allí cuando estos hermanos de manera particular se llenaron de ira en un momento dado en contra de una aldea de Samaria que no quiso acoger, que no quiso darle hospedaje al Señor Jesucristo en su camino a Jerusalén. Y estos hombres fueron capaces de venir al Señor Jesucristo con, con esa sugerencia particular. Clamamos para que venga fuego del cielo y los destruya. Amados, el Señor Jesucristo llama a hombres con fallas notables en su carácter. Nos ha llamado a todos de la misma manera, con fallas notables en nuestro carácter. Y sin embargo, si tú y yo evaluamos el tipo de persona que luego evidenció ser Juan el Evangelista, tú y yo sabemos, tú y yo podremos concluir que el Señor Jesucristo transforma las vidas de quienes llama. Y ya ninguna cosa en nuestras vidas es como era antes, cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo. Todas las cosas viejas pasan. Ese carácter del apóstol Juan, ese carácter de su hermano Jacobo, ¿verdad? Que les granjeó el título de Boanerges, los hijos del trueno, estos hombres incontenibles. Ese carácter cesó y dio paso a un carácter amoroso, a un carácter afable, a un carácter que permite que se conozca hoy al apóstol Juan como ese gran evangelista, ese gran apóstol, ese gran discípulo del amor. El próximo apóstol que nosotros encontramos allí, ¿verdad? Es Felipe. Es ese hombre analítico con un carácter, ¿verdad? Muy particular, a pesar de la constante confusión que hay entre este Felipe y el discípulo de la iglesia primitiva en Hechos 6, que fue utilizado como una herramienta del Señor para guiar a este eunuco etíope al arrepentimiento y al nuevo nacimiento. Este apóstol Felipe era una persona completamente distinta. Era un hombre pragmático, que se guiaba por las reglas, era un hombre, ¿verdad? Como decimos hoy, era más papista que el Papa, era esa clase de persona que también tenía una visión negativa, una visión oscura de la vida, una visión estrecha de la vida, y a pesar de que Jesús ya estaba creando cierta fama, y como nosotros vemos allí en el capítulo 1 de Juan, los discípulos que eran de Juan el Bautista se acercaron al Señor Jesucristo. En cierta forma, lo que vemos con respecto a Felipe es que fue el Señor el que tuvo que ir detrás de Felipe. Era un hombre que analizaba un poquito más de lo debido las cosas antes de dar el paso. Así que este hombre tenía ese carácter, esa característica particular. La palabra de Dios no nos habla mucho de Felipe, ¿verdad? Pero sí nos da esas pautas particulares en el Evangelio de Juan acerca de las características de este hombre, que era compañero de este segundo discípulo que encontramos en el verso número 3, en este grupo, ¿verdad? Del verso número 3, que es Bartolomé o Natanael. Este Natanael era el nombre de este discípulo, compañero de Felipe, y es constantemente mencionado junto a este en los pocos pasajes de la palabra de Dios donde es referido. Se conoce también, ¿verdad?, con ese seudónimo que es Bartolomé
y es por el cual es mencionado aquí en Mateo capítulo número 10. Aunque su nombre Natanael significa Dios ha dado. Al Felipe encontrar a Natanael le dice, hemos hallado a aquel de quien la ley y los profetas han escrito, a ese Jesús, hijo de José, de Nazaret. Cuando Natanael oyó eso, que Jesús era de Nazaret, a pesar de que era un hombre estudiado, a pesar de que era un hombre que conocía el Antiguo Testamento, porque todas estas palabras de Felipe a Natanael dan cuenta de que, no sé si juntos o por separado, pero eran unos estudiosos del Antiguo Testamento. Cuando Felipe le dice a Natanael, hemos hallado aquel de quien la ley y los profetas han hablado, es porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Pero cuando Natanael oyó que el Señor Jesucristo era de Nazaret, no valió el conocimiento del Antiguo Testamento. Y salió de él esa expresión amarga, ¿verdad? Esa acepción de personas que Natanael estaba haciendo allí, ¿verdad? Y es recordado por esa expresión. De Nazaret puede salir algo que sirva, puede salir algo bueno. Y ese, mi amado hermano, es el carácter de estos discípulos particulares del Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo los llamó. Natanael fue un hombre con un corazón para el Señor, pero como todos, evidenciaban fallas notables en su carácter. Luego de Natanael nosotros nos encontramos a Tomás. Tomás, el escéptico, o el incrédulo. Tomás ha pasado a la historia por su escepticismo y su visión pesimista de la realidad. Uno de los episodios donde nosotros vemos esa característica de Tomás, ¿verdad? Antes de posiblemente analizar el episodio de mayor, que ejempliza de mayor manera esta característica, que es allí en Juan capítulo 20, pero antes de este episodio nosotros ya vemos al Tomás escéptico, pesimista, ¿verdad? Con una visión sombría de la vida. En aquel episodio cuando el Señor Jesucristo anuncia que va a ir a Jerusalén, que va a ir a Betsaida a ver a Marta y a María porque Lázaro, su hermano, había fallecido. Sobre el Señor Jesucristo pesaba una sentencia de muerte y sus discípulos lo sabían. Sus discípulos sabían que si el Señor se acercaba a Jerusalén podía ser apedreado, podría ser hecho preso, podría ser lapidado, podría ser ejecutado. Y cuando a este discípulo del Señor, cuando Tomás oyó al Señor Jesucristo en su decisión de ir a Jerusalén para consolar a Marta y a María, no le quedó otra opción que manifestar su deseo de acompañarle. Pero fíjese, oiga cómo fue que Tomás dijo, vayamos también para que muramos con él. O sea, la visión que Tomás tenía de la vida era una visión sombría, era una visión oscura, ¿no? Era una visión negativa en todos los órdenes. Y si nosotros recordamos aquel episodio particular de gran escepticismo que Tomás protagonizó, allí cuando el Señor ya había resucitado, cuando se había aparecido a 10 de los apóstoles, ¿verdad? Ya uno no existía, había sido muerto, se había quitado la vida a causa de la amargura de su pecado, pero este Tomás no estaba o no había sido testigo de las manifestaciones del Señor Jesucristo hasta entonces. Y este Tomás, en todo su orgullo y en toda su arrogancia, ¿verdad? Característicos de una persona, ¿verdad? Todavía no transformada completamente por el Espíritu de Dios como estaban estos discípulos que no habían recibido el Espíritu, habían caminado con el Señor Jesucristo, pero no habían recibido el Espíritu de Dios aún. Este Tomás se llenó de arrogancia y dijo, no Señor, yo no voy a creer, yo no voy a creer, hasta que yo no le ponga la mano a esas heridas, hasta que yo no vea con estos ojos esas heridas y esas llagas, yo no voy a creer. Y el Señor Jesucristo, mi amado hermano, tuvo que presentársele a Tomás en respuesta a esas demandas que Tomás
compartió con sus compañeros, ¿verdad? No se las dijo el Señor, pero compartió con sus compañeros esas demandas. Y el Señor, conociendo el corazón de Tomás, le dijo, mira, ven, mete aquí tu dedo, mete aquí tu mano y mira mis llagas y toca mis llagas y deja de ser ya incrédulo y sé creyente. El Señor Jesucristo no solamente ah, emplazó a Tomás en ese momento, sino que declaró, mi amado hermano, una de las más maravillosas bienaventuranzas que fueron declaradas por el Señor Jesucristo en el contexto de los evangelios. Y es esa bienaventuranza que dice que más bienaventurados, esa dicha mayor sobre todos aquellos que no vieron y creyeron. Tú, Tomás, tuviste que ver para creer, pero bienaventurados serán más que tú aquellos que no vieron y creyeron. Mi amado hermano, el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a ti y se estaba refiriendo a mí. No hemos visto, no tuvimos la oportunidad que tuvo Tomás de ver y tocar al Señor Jesucristo y darse cuenta que no era un fantasma, que el Señor Jesucristo comió en medio de ellos, pero que el Señor Jesucristo era palpable. Era un cuerpo glorificado que desafiaba las leyes físicas de este mundo, pero era un cuerpo palpable. El Señor Tomás tuvo la oportunidad de constatar eso. Y gloria a Dios. Cuando Tomás lo hizo, Tomás cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Pero tú y yo no hemos visto y hemos creído de la misma manera. Tú y yo no hemos visto y hemos sido objeto de la fe que salva y que hemos depositado en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo para creer para salvación. Mi hermano, este es el perfil de todos los discípulos que el Señor Jesucristo llamó. Luego de Tomás, nosotros vemos que el Señor Jesucristo se encuentra o llama, mejor dicho, a Mateo, a publicano, cobrador de impuestos, pecador, despreciado por la nación de Israel, era contado entre las prostitutas y los herodianos, que era una facción de los judíos que seguían a Herodes. Era más despreciable, un publicano era más despreciable que estas personas. Eran incluso objeto de un mayor escarnio público que el que se le propiciaba a los mismos soldados romanos. Estos publicanos eran la escoria de la sociedad en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado, eran aquellos que se habían confabulado con el imperio opresor para tomar el dinero y los bienes de los judíos y entregarlo en forma de impuestos a los romanos. Pero en ese, ¿verdad? En ese quita y da, ellos se quedaban con una gran porción de la tajada y entonces, ¿verdad? Eran vistos con desprecio por la sociedad de los judíos en ese tiempo, porque veía posiblemente cómo progresaban estos hombres a costa del poderío y de la manera en cómo amedrentaban los soldados romanos a la nación para que pagaran sus impuestos. De hecho, muchas veces los publicanos se hacían valer de malhechores para amedrentar a las personas. Fíjense si eran odiados. Bueno, pues mire, un hombre así llegó a ser discípulo y apóstol del Señor Jesucristo. Llegó a ser un líder de la iglesia, llegó a ser un líder evangelista, teniendo el trasfondo que tenía Mateo. Luego, el próximo discípulo que nosotros vemos es Jacobo. Jacobo, hijo de Alfeo, otro de los Jacobo que son llamados por el Señor en esta porción de la palabra de Dios. Este era Jacobo el menor, ¿verdad? Porque ya vimos que Jacobo el mayor era Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. Pescadores que fueron llamados junto con Andrés y Pedro. Pero este Jacobo, hijo de Alfeo, era conocido como Jacobo el menor. Y el padre de este
Jacobo, el menor, Alfeo, estaba casado con una mujer llamada María, que estaba emparentada, era pariente de María, la madre del Señor. Por eso se llamaban hermanas. Y de hecho por eso también se le llamaba de forma filial hermano a este Jacobo, que no era necesariamente el medio hermano del Señor, hijo de José y María, sino que era muy probablemente este Jacobo, hijo de Alfeo y María, parienta de María, la madre del Señor, y por tanto es muy posible que este Jacobo, el menor, haya sido el autor de la carta del Nuevo Testamento, la Carta Universal de Santiago, de la cual se dice su autor fue el medio hermano del Señor. Pero es muy posible que haya sido este Jacobo, hijo de Alfeo y María, por cuanto la afinidad consanguínea entre las madres de ambos les permitía, no solamente a ellas, sino a sus hijos, llamarse mutuamente hermanos. Este Jacobo, de manera particular, ¿verdad? Era un hombre que no manifestó un carácter notable en medio del grupo de los discípulos, no formuló preguntas importantes al Señor, no demostró ninguna agudeza en sus pensamientos, en sus palabras. De hecho, los evangelios no registran absolutamente nada acerca de este Jacobo, solamente tenemos su nombre, mientras que su vida y su obra han quedado en la oscuridad. Aún así, mi amado hermano, el Señor utilizó a este hombre. El Señor utilizó a este hombre como una herramienta útil en medio de la iglesia y es muy probable, como ya expliqué, que este haya sido el autor, a pesar de su silencio, es muy probable que este haya sido el autor de la carta universal de Santiago en el Nuevo Testamento. Luego nos encontramos con Judas. Judas, de sobrenombre Lebeo o Tadeo, era hijo de Alfeo, también hermano de este Jacobo. Este Judas es un hombre notable, y la palabra de Dios, ¿verdad?, nos muestra a este Judas, ¿verdad?, como un hombre humilde, un hombre tierno. De hecho, eso es lo que esos sobrenombres indican. A Tadeo y Lebeo, ambos sobrenombres significan niño de pecho, niño tierno, ¿verdad? Y una pregunta que este Judas le hace al Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 nos deja ver esa ternura. El Señor Jesucristo recibió de parte de este Judas una pregunta muy sencilla, muy tierna, muy noble. Este Judas le preguntó al Señor: Señor, ¿cómo es que no te manifestarás al mundo, pero sí a nosotros? ¿Cómo es? Explícanos eso. Y el Señor Jesucristo responde de una manera igualmente tierna y proveyéndole a este Judas la certeza y el ánimo del cuidado y de la relación personal con el Padre que la salvación ofrece. El Señor Jesucristo le responde: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Este Judas, que no era el Iscariote, ¿verdad? Este Judas fue el que motivó aquella bendición del Señor Jesucristo para con los discípulos, pero también para con la iglesia. Hoy, el que me ama, mi palabra guardará, y será amado por mi Padre, y vendremos y haremos morada con él. Luego nosotros encontramos a Simón. Este Simón, de características tan particulares, porque la palabra de Dios nos dice que era un revolucionario. La palabra de Dios nos lo presenta allí en Mateo como en el verso 4 del capítulo 10 como Simón el cananista. Y esta palabra cananista no tiene nada que ver con Canaán ni con Caná. Era una palabra en hebreo que significa, ¿verdad?, extremista, significa ferviente, celoso. Y esto era lo que este discípulo representaba.
dentro del grupo. Celote era parte de una facción revolucionaria dentro de los judíos que había optado por el camino de la violencia para atacar, para contrarrestar al imperio romano en medio de la nación. Imagínese usted, Simón el celote, Simón el cananista, compartiendo la verdad del Evangelio junto con Mateo, el publicano, el odiado publicano. Imagínese usted esa simbiosis allí de estos dos discípulos diametralmente opuestos en su visión humanista, en su visión humana, pero que una vez venido a los pies de Cristo, ¿verdad? Estos hombres eran capaces de trabajar hombro a hombro para la gloria del Señor Jesucristo. Mi hermano, eso es lo que hace el Evangelio en las personas. Eso es lo que hace el Evangelio en las personas. Traer a formar parte de un mismo cuerpo personas con historias y trasfondos diametralmente opuestos, posiblemente enemistados, y que a los pies de Cristo entonces asuman una conciliación para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que no se entiende y lo que no se admite es que personas vengan alegando una comunión y en medio del seno de la iglesia entonces no puedan ser capaces de solventar sus enemistades y de resolver sus diferencias. Eso es lo que no puede ser concebido. Pero que dos hombres tengan un trasfondo humano que les ponga uno en contra de otro, pero que a los pies de Cristo Jesús puedan venir a ser llamados hermanos unos a otros. Eso es lo que vemos cuando el Señor transforma los corazones. Finalmente, mi amado hermano, nos encontramos con Judas. Judas Iscariote, el que también le entregó. Mire, mi amado, ahorita nosotros decíamos que necesitaríamos como varios tomos para nosotros hablar de Pedro, de Simón Pedro. Bueno, pues yo creo que nosotros de igual manera, irónicamente, pero necesitaríamos varios tomos para hablar de este Judas Iscariote, para hablar, ¿verdad?, acerca de la legitimidad de su llamado, para hablar acerca de su designio, para hablar acerca de su persona, para hablar acerca de su responsabilidad humana, de la insuficiencia de su llanto en medio de su traición, para hablar de la manera en cómo este Judas entregó al Señor Jesucristo, el trasfondo de oscuridad de su persona y de sus hechos. Su historia es un ejemplo, mi hermano, un ejemplo patente de lo que el pecado puede hacer en el corazón de una persona. Aun cuando esa persona haya caminado cerca del Señor por los años que Judas caminó con el Señor Jesucristo. El pecado es capaz de hacer que una persona que haya caminado con el Señor pueda aún traicionar al Señor Jesucristo como producto de su descuido espiritual y la dureza de su corazón. Este apóstol Judas, llamado apóstol Judas, fue el hombre que entregó al Señor Jesucristo en manos de los judíos y en manos de los romanos para la más cruenta e injusta muerte jamás registrada en los anales de la historia. El justo muriendo allí por los pecados de los injustos. Este Judas siempre es mencionado al final de todas las listas de los discípulos del Señor Jesucristo, y cada vez que se menciona es acompañada por una alusión a la traición del Señor, de Judas hacia el Señor Jesucristo. Judas es el epítome del fracaso más grande de toda la historia de la humanidad. Por eso es importante que nosotros entendamos el trasfondo y el perfil de cada uno de estos hombres que el Señor Jesucristo llamó con sus fallas y debilidades. Y a cada uno de ellos, ¿verdad?, excepto a Judas, el Señor Jesucristo utilizó
¿verdad? Para lo que hoy vemos, el Evangelio predicado a toda criatura, el Evangelio siendo la herramienta mediante cuya predicación Dios se agrada en salvar a los que creen. Ese es el perfil de estos hombres, este es el perfil de estos hombres que el Señor llamó. Mi amado hermano, el perfil de estos hombres no nos deja excusa a ti y a mí. Tú y yo fuimos llamados de la misma manera, con imperfecciones, con nuestros caracteres todavía pendientes de madurez espiritual, y aún así el Señor Jesucristo puede utilizarte. Aún así el Señor Jesucristo puede hacer de ti una herramienta útil en sus manos. De manera que, ¿qué esperas para tú venir a los pies de Cristo? ¿Qué esperas para tú atender ese llamado y convertirte potencialmente en una herramienta útil y poderosa para la expansión del Evangelio del Reino de los Cielos? ¿Qué tú estás esperando? Vamos a orar. Dios de los cielos, todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te adoramos. Reconocemos que tú tienes un propósito soberano, Señor, no solamente al llamar, pero también al capacitar, oh Señor, a quienes llamas, para que tu santo evangelio, tu poderoso y transformador evangelio pueda seguir corriendo, Señor, y alcanzando los corazones de aquellos a quienes tú amaste desde antes de los siglos. Dios y Padre, nosotros te rogamos, oh Señor, en esta hora, que tú puedas cargar los corazones de los hombres en Iglesia Bautista Trinidad, que tú puedas cargar los corazones de los hombres, de los creyentes, del cristiano, de tus hijos que están compartiendo con nosotros en esta mañana el mensaje de tu palabra. Carga nuestros corazones, oh Señor, con un llamado similar, al margen, a pesar de nuestras imperfecciones. Carga nuestros corazones, oh Señor, con el peso, con el compromiso, pero con el alto privilegio de predicar el Evangelio del reino de los cielos a toda criatura. Ayúdanos, oh Señor, capacítanos, guárdanos, sé con nosotros como prometiste, oh Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Sé con nosotros, oh Señor. Anímanos a llevar tu palabra como embajadores del reino de los cielos que somos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Mis amados, estamos contentos y queremos rogar al Señor de la mies que llame a obreros a su mies en esta mañana, que confirme el llamado en aquellos a quienes ya están a los pies de Cristo Jesús. Y te reitero, si no es tu caso, ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo, ven arrepentido, trae tus pecados, confiesa tus pecados y ven para que recibas el don del Espíritu Santo, el don que puede transformarte, el don que puede proveerte, que puede capacitarte, que puede transmitirte, que puede transferirte la autoridad que estos hombres igualmente recibieron para predicar la palabra de Dios. Ven y dispón tu corazón para ser una herramienta útil para el Señor. Que Dios te bendiga.